Historia real. La promesa bajo la tierra. María Eulalia, 1879, Puebla. El juramento que nadie debió hacer. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La promesa bajo la tierra. María Eulalia, 1879, Puebla. El juramento que nadie debió hacer. Capítulo 1. La mina de plata y los amantes. En el año de 1879, cuando el régimen de Porfirio Díaz apenas comenzaba a consolidar su poder sobre México y prometía orden y progreso a costa de la libertad, la región montañosa al norte de Puebla vivía del sudor de hombres que descendían diariamente al vientre oscuro de la tierra en busca de plata. Eran tiempos de prosperidad aparente para unos pocos y de trabajo agotador para la mayoría. Una época donde la distancia entre ricos y pobres era tan profunda como los túneles que perforaban las montañas. La mina de San Jerónimo era una de las más importantes de la región, operada por la Compañía Minera del Real del Monte, una empresa británica que había comprado los derechos de explotación al gobierno mexicano y que extraía fortunas en plata mientras pagaba salarios miserables a los trabajadores mexicanos que arriesgaban sus vidas en las entrañas de la tierra. La mina llevaba en operación casi 3 siglos desde la época colonial, y sus túneles se extendían por kilómetros bajo las montañas, descendiendo a profundidades donde la oscuridad era absoluta y el aire se volvía denso y difícil de respirar. Alrededor de la mina había crecido el pueblo de Santa Cruz de las Minas, un asentamiento de aproximadamente 1,200 almas que dependían completamente de la extracción de plata para su supervivencia. Las casas eran construcciones modestas de adobe y piedra, apretadas unas contra otras en calles estrechas y empinadas que seguían los contornos irregulares de las montañas. El centro del pueblo era una plaza pequeña donde se encontraban la iglesia de Santa Cruz, construida de cantera rosa, con un campanario que se elevaba hacia el cielo como una plegaria perpetua, y el edificio de la oficina de la compañía minera, una estructura sólida de 2 pisos que contrastaba marcadamente con la modestia de las viviendas circundantes. La vida en Santa Cruz giraba enteramente alrededor de la mina. Los hombres trabajaban en turnos que seguían el ciclo del día y la noche. Algunos descendían al amanecer y regresaban al anochecer. Otros entraban cuando caía la oscuridad y emergían bajo el sol de la mañana siguiente, con los ojos adoloridos por la luz, después de horas en la penumbra absoluta de los túneles. El trabajo era brutal, peligroso, agotador. Cada día que un minero regresaba vivo a la superficie era motivo de agradecimiento silencioso. Cada semana, sin accidentes fatales, era considerada afortunada. Los derrumbes eran comunes. La mina era antigua, sus túneles excavados durante siglos con técnicas que variaban desde las primitivas de la época colonial hasta las más modernas introducidas por los ingenieros británicos. Algunos pasajes eran estrechos y precarios, sostenidos apenas por vigas de madera que se pudrían lentamente en la humedad constante. Las explosiones para abrir nuevas vetas
A veces debilitaban estructuras en otras partes de la mina. El agua subterránea filtraba constantemente, erosionando soportes, haciendo que las paredes se volvieran inestables. Y estaba siempre el gas grisú, invisible pero mortalmente explosivo, que podía acumularse en bolsas y luego detonar con cualquier llama abierta, causando explosiones que colapsaban túneles enteros. En 1879, aproximadamente 300 hombres trabajaban directamente en la extracción de mineral en la mina de San Jerónimo. Eran en su mayoría mestizos e indígenas de comunidades cercanas, hombres que habían heredado el oficio de sus padres y abuelos, que sabían que probablemente morirían jóvenes de enfermedades pulmonares causadas por respirar polvo de roca durante años, o súbitamente aplastados bajo toneladas de piedra en un derrumbe. Era una vida dura que marcaba los cuerpos, espaldas encorvadas por cargar sacos de mineral, manos callosas y deformadas por manejar picos y palas, rostros envejecidos prematuramente por el trabajo en condiciones que destruían la salud de los hombres más fuertes. Entre estos hombres estaba Sebastián Reyes Mondragón, un joven de 23 años que trabajaba como barrenador, uno de los oficios más peligrosos en la mina. Los barrenadores eran responsables de perforar agujeros profundos en la roca, donde luego se colocaría la pólvora para las explosiones controladas que abrían nuevas vetas de mineral. Era trabajo agotador que requería fuerza física considerable, pero también habilidad y juicio. Un agujero mal colocado o demasiado profundo podía causar una explosión que colapsara un túnel. Un agujero demasiado superficial no rompería suficiente roca. Y estaba siempre el peligro de perforar accidentalmente en una bolsa de gas o de agua a presión, lo cual podía ser fatal instantáneamente. Sebastián había comenzado a trabajar en la mina a los 12 años, primero como aguador, cargando cubetas de agua para los trabajadores en los túneles más profundos, después como ayudante de barrenador, sosteniendo las herramientas para hombres más experimentados, aprendiendo el oficio a través de años de observación y práctica. A los 18 había sido promovido a barrenador completo, un reconocimiento de su habilidad y de su cuidado en el trabajo. Era conocido entre sus compañeros como alguien confiable, meticuloso, que nunca tomaba atajos peligrosos, incluso cuando los supervisores presionaban por mayor velocidad. Alto y de constitución fuerte, con el cabello negro y los ojos oscuros característicos de su ascendencia mestiza, Sebastián tenía una presencia que transmitía tanto fuerza física como una tranquilidad que la gente encontraba reconfortante. No era hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, otros escuchaban, respetando su juicio ganado con años de experiencia en el trabajo más peligroso de la mina. Vivía con sus padres y 3 hermanos menores en una casa modesta de adobe en las afueras del pueblo, contribuyendo la mayor parte de su salario al sustento familiar. Ahorrando apenas lo suficiente para algún día, soñaba, establecer su propia familia. Y ese sueño tenía un rostro y un nombre: María Eulalia Vargas Santillana. María Eulalia tenía 19 años en 1879. Era hija de don Feliciano Vargas, el herrero del pueblo, y de doña Carmen Santillana, una mujer fuerte y pragmática que había criado a 8 hijos, de los cuales María Eulalia era la tercera. La familia Vargas no era rica, pero tampoco vivía en la pobreza extrema que afligía a muchos trabajadores de la mina. Don Feliciano tenía un oficio especializado que le proporcionaba ingresos estables, herrando mulas, fabricando herramientas, reparando equipos rotos. Su taller, ubicado cerca de la entrada de la mina, estaba siempre ocupado con trabajo.
María Eulalia había crecido ayudando a su madre con las tareas domésticas y cuidando a sus hermanos menores, pero también había pasado tiempo en el taller de su padre, observando cómo el hierro frío podía ser transformado por el fuego y el martillo en herramientas útiles o en objetos de belleza. Había aprendido algo del oficio, suficiente para ayudar ocasionalmente con trabajos simples, aunque la sociedad de aquellos tiempos no consideraba apropiado que una mujer trabajara el metal. Era una joven de belleza serena, con rasgos delicados enmarcados por cabello negro, que llevaba siempre recogido en una trenza larga. Sus ojos eran de un castaño profundo que parecía capturar la luz de maneras que hacían a la gente detenerse y mirar dos veces. Pero más que su apariencia física, lo que caracterizaba a María Eulalia era una cualidad interior de determinación y fuerza que la distinguía de muchas otras mujeres jóvenes de su edad. Había en ella una intensidad, una capacidad de compromiso absoluto con aquello en lo que creía o a quien amaba, que podía ser tanto bendición como maldición. Sebastián y María Eulalia se habían conocido desde niños, creciendo en el mismo pueblo pequeño donde todos se conocían. Pero fue solo cuando ella tenía 16 años y él 20 que comenzaron a verse de manera diferente. Había sido durante la fiesta de Santa Cruz, el día del santo patrón del pueblo, cuando después de la misa y la procesión, los jóvenes se reunían en la plaza para bailar, mientras músicos locales tocaban jarabes y sones tradicionales. Sebastián, normalmente tímido con las mujeres, había reunido el coraje para invitar a María Eulalia a bailar. Ella había aceptado con una sonrisa que iluminó su rostro, y mientras danzaban bajo el cielo estrellado de la montaña, algo había pasado entre ellos. Una conexión que iba más allá de las palabras, un reconocimiento mutuo de que habían encontrado algo raro y precioso. Durante los 3 años siguientes, su relación había florecido en la forma medida y apropiada que la sociedad de aquellos tiempos permitía. Se veían en la misa dominical, en las fiestas del pueblo, en encuentros cuidadosamente supervisados en la casa de los padres de María Eulalia. Sebastián visitaba formalmente cada domingo por la tarde, sentándose en la sala con María Eulalia, mientras doña Carmen permanecía en la habitación contigua, lo suficientemente cerca para chaperón, pero lo suficientemente lejos para permitir conversación privada. Hablaban de todo, de sus sueños para el futuro, de sus miedos sobre el presente, de las pequeñas alegrías que hacían la vida soportable en aquel pueblo duro donde la muerte era compañera constante. Sebastián le contaba sobre el trabajo en la mina, no los detalles peligrosos que la habrían aterrorizado, sino las amistades que formaba con sus compañeros trabajadores, las satisfacciones pequeñas de un trabajo bien hecho, los planes que la compañía tenía para expandir las operaciones. María Eulalia le hablaba de su familia, de los libros que ocasionalmente conseguía prestados del maestro de escuela del pueblo, de sus observaciones sobre las personas que venían al taller de su padre. Había entre ellos una facilidad, una capacidad de estar juntos en silencio sin que el silencio fuera incómodo, que es la marca de la verdadera compatibilidad. Y había también una atracción más profunda, un deseo que ambos sentían, pero que las convenciones sociales y religiosas de la época les prohibían explorar. Se permitían apenas las más castas de las intimidades, manos sostenidas brevemente cuando nadie miraba, miradas que duraban un momento más de lo apropiado, palabras de afecto susurradas en voz tan baja que apenas podían oírse. En agosto de 1879, Sebastián finalmente había ahorrado suficiente dinero para pedir formalmente la mano de María Eulalia. Había ido a hablar con don Feliciano, nervioso pero determinado,
para pedir permiso de cortejar a su hija con intención de matrimonio. Don Feliciano, que había observado el desarrollo de la relación durante años y que aprobaba de Sebastián como un joven trabajador y honesto, había dado su bendición. Doña Carmen, más pragmática, había preguntado sobre las finanzas de Sebastián, sobre sus planes para mantener a una esposa y eventualmente a los hijos que vendrían. Sebastián había respondido honestamente, mostrando sus ahorros modestos, explicando que con su salario como barrenador y con la ayuda de ambas familias podrían establecer una casa modesta pero digna. El compromiso formal se había celebrado en septiembre, con una pequeña reunión de las dos familias donde se había bendecido la unión y se había acordado que el matrimonio tendría lugar en la primavera siguiente, en abril de 1880, dando tiempo a Sebastián para ahorrar más dinero y para que ambas familias prepararan la boda y ayudaran a establecer la casa de los futuros esposos. María Eulalia había pasado aquellas semanas de septiembre en un estado de felicidad apenas contenida. Finalmente, después de años de espera, su vida estaba tomando el rumbo que había soñado. Pasaba sus días preparando su ajuar, bordando sábanas y manteles, cosiendo ropa, acumulando las pequeñas cosas que necesitaría para su nuevo hogar. Por las noches rezaba agradeciendo a Dios por su buena fortuna y pidiendo protección para Sebastián, porque sabía muy bien los peligros que enfrentaba cada día bajo tierra. Sebastián, por su parte, trabajaba con renovada energía. Cada peso que ganaba era un paso más cerca de la vida que construiría con María Eulalia. Hacía turnos extra cuando la compañía los ofrecía, trabajando dobles jornadas que lo dejaban exhausto, pero que incrementaban sus ahorros. Sus compañeros bromeaban sobre su dedicación, diciéndole que estaba trabajando tanto, que se casaría demasiado cansado para disfrutar su noche de bodas. Sebastián reía con ellos, pero en su interior sentía una urgencia que no podía explicar completamente, una necesidad de acelerar, de llegar más rápido a aquel futuro que ahora podía ver claramente. Era como si alguna parte de él supiera que el tiempo era más limitado de lo que pensaba, que debía apresurarse, que había una carrera contra algo invisible e inevitable. El 23 de octubre de 1879, Sebastián tenía programado trabajar el turno de día en el nivel más profundo de la mina, a casi 400 metros bajo la superficie, en una sección nueva donde se estaba abriendo una veta que prometía ser particularmente rica en plata. Era trabajo difícil y peligroso, pero pagaba un poco más, y Sebastián necesitaba cada peso extra que pudiera ganar. La mañana de aquel día, María Eulalia lo había visto brevemente cuando él pasaba por el taller de su padre para dejar un pico que necesitaba reparación. Habían hablado apenas unos minutos, con don Feliciano trabajando ruidosamente cerca, pero Sebastián había tomado la mano de María Eulalia por un momento y había dicho, con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos: «Nos vemos esta noche, mi vida. Tengo algo que quiero darte». María Eulalia había sonreído, curiosa. «¿Qué es?» «Es una sorpresa, pero prometo que te gustará». Había presionado su mano una vez más antes de soltarla. «Te amo, Eulalia, más que a mi propia vida. Y yo a ti, Sebastián, siempre», fueron las últimas palabras que se dirían en este mundo. Capítulo 2. El desabamento. A las 2 de la tarde del 23 de octubre, Sebastián Reyes trabajaba con otros 11 hombres en el túnel Esperanza, uno de los pasajes más profundos de la mina de San Jerónimo. Estaban abriendo una nueva galería lateral que seguía una veta de plata que los ingenieros creían que podía ser extraordinariamente rica. El trabajo era agotador en aquella profundidad. El aire era denso y húmedo, apenas ventilado por pozos estrechos que descendían desde la superficie.
La temperatura era sorprendentemente alta, mucho más caliente que en los niveles superiores, y los hombres trabajaban empapados en sudor bajo la luz temblorosa de lámparas de aceite que producían más sombras que iluminación. Sebastián estaba perforando agujeros en la pared de roca, martillando la barrena de acero con golpes rítmicos y precisos que resonaban en el espacio confinado del túnel. Era trabajo que requería concentración absoluta. Cada golpe debía ser exacto, controlando la fuerza para penetrar la roca sin romper la barrena ni causar chispas que pudieran encender gas acumulado. A su lado trabajaba su amigo Tomás Guerrero, también barrenador, con quien había compartido turnos durante años y en quien confiaba completamente. Pero aquel día, algo estaba mal. Sebastián lo había sentido desde que descendieron por el tiro principal hasta el nivel 400. Había una presión en el aire, una cualidad que él, con años de experiencia, había aprendido a reconocer como señal de advertencia. Las vigas de soporte en algunos pasajes crujían más de lo usual. Había pequeñas cascadas de polvo cayendo ocasionalmente desde el techo, señales de que las capas de roca sobre ellos estaban bajo tensión. Había mencionado sus preocupaciones al capataz, un escocés llamado McIntyre, que tenía reputación de ser exigente, pero justo. McIntyre había inspeccionado el túnel personalmente, verificando los soportes, observando la roca, escuchando los sonidos que la montaña hacía. Finalmente, había decidido que era seguro continuar, aunque había ordenado que se reforzaran algunos soportes y que se mantuviera vigilancia extra por cualquier señal de inestabilidad. Pero las montañas tienen sus propios cronogramas, sus propias lógicas que no siempre son comprensibles para los hombres que perforan sus entrañas. 3 siglos de excavación habían creado una red de vacíos bajo aquellas montañas, espacios donde antes había roca sólida. Las capas superiores presionaban constantemente hacia abajo, buscando llenar esos vacíos, y las vigas de madera y los pilares de piedra que los mineros dejaban para sostener los techos luchaban constantemente contra fuerzas geológicas inmensas. A veces, la presión se distribuía gradualmente, absorbida por la estructura de soporte sin causar daño. Otras veces, se acumulaba hasta alcanzar un punto crítico, y entonces se liberaba súbitamente con consecuencias catastróficas. A las 2:37 de la tarde, según los relojes de los ingenieros en la superficie, la mina de San Jerónimo tembló. No fue un temblor tectónico, sino el resultado de un colapso masivo en los niveles profundos. Comenzó en el túnel Esperanza, donde una falla en la roca que nadie había detectado finalmente cedió bajo la presión de las capas superiores. El sonido fue primero, un trueno subterráneo que resonó a través de kilómetros de túneles, haciéndose más fuerte a medida que se aproximaba. Los hombres trabajando en el túnel Esperanza tuvieron apenas segundos de advertencia. Sebastián escuchó el rugido creciente y gritó una advertencia, pero ya era demasiado tarde. El techo simplemente desapareció. Miles de toneladas de roca descendieron en una fracción de segundo, aplastando todo en su camino. Las lámparas se apagaron instantáneamente, sumergiendo el túnel en oscuridad absoluta. El ruido era ensordecedor, un estruendo que parecía provenir de todas direcciones simultáneamente. El sonido de una montaña reacomodándose, de roca triturando madera, de estructuras que habían sostenido durante décadas o siglos, finalmente cediendo. Y después, tan súbitamente como había comenzado, el silencio. Pero era un silencio engañoso, punteado por el ocasional crujido de roca asentándose, por el goteo de agua filtrada, por los gemidos débiles de hombres atrapados bajo los escombros. En la superficie, el colapso había sido sentido como un temblor menor, pero distintivo.
Las campanas de alarma comenzaron a sonar inmediatamente, convocando a las cuadrillas de rescate. Los trabajadores que no estaban en turno corrieron hacia la entrada de la mina. Las mujeres del pueblo, esas esposas y madres y hermanas y novias que vivían con el miedo constante de este momento, comenzaron a congregarse cerca de la boca del tiro principal, sus rostros pálidos de terror, preguntando quién había estado trabajando en los niveles profundos, quién estaba atrapado abajo. María Eulalia estaba en su casa cuando escuchó las campanas. Su corazón se detuvo. Conocía lo que esas campanas significaban. Dejó caer la costura que tenía en las manos y corrió hacia la mina, sus faldas levantadas torpemente, corriendo más rápido de lo que jamás había corrido, rezando con cada paso. Por favor, Dios, no él, no Sebastián, por favor, no él. Cuando llegó a la entrada de la mina, ya había docenas de mujeres allí, algunas llorando abiertamente, otras rezando en voz baja, todas esperando con una mezcla de esperanza desesperada y terror anticipado. Los ingenieros y capataces estaban organizando las operaciones de rescate. Hombres descendían con cuerdas y lámparas extra, gritando hacia la oscuridad, buscando respuestas. María Eulalia encontró a doña Socorro, la esposa de Tomás Guerrero, el amigo de Sebastián. Las dos mujeres se aferraron la una a la otra, sin necesidad de palabras. Ambas sabían que sus hombres habían estado trabajando juntos en el nivel más profundo. Ambas sabían que las posibilidades de supervivencia eran terriblemente bajas. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Los equipos de rescate regresaban periódicamente con noticias fragmentarias. El colapso había sido masivo, bloqueando completamente el túnel Esperanza y dañando seriamente varios túneles adyacentes. Había al menos 30 hombres atrapados en diversos niveles, algunos en bolsas de aire, donde posiblemente aún estaban vivos, otros definitivamente aplastados bajo toneladas de roca. La noche cayó, pero las operaciones de rescate continuaron bajo la luz de antorchas y lámparas. Más equipos llegaron de minas cercanas, trayendo herramientas especializadas y experiencia en rescates. El gerente de la compañía minera vino personalmente desde la ciudad, no por compasión hacia los trabajadores, sino porque un accidente de esta magnitud requería reportes oficiales y porque el cierre prolongado de la mina significaría pérdidas financieras significativas. Al amanecer del 24 de octubre, 24 horas después del colapso, habían logrado rescatar a 8 hombres vivos de diversas secciones de la mina. Todos estaban heridos, algunos gravemente, pero estaban vivos. 5 cuerpos habían sido recuperados también, hombres que no habían tenido la suerte de estar en bolsas de aire o que habían sido aplastados instantáneamente por la roca. Pero del túnel Esperanza, el nivel más profundo, donde Sebastián y sus compañeros habían estado trabajando, no había señales. Los intentos de llegar hasta allí habían sido bloqueados por escombros masivos. Los ingenieros calculaban que llevaría al menos una semana cavar a través del derrumbe, y las posibilidades de que alguien hubiera sobrevivido durante tanto tiempo en aquella profundidad, sin aire fresco, sin agua, eran prácticamente nulas. María Eulalia no se movió de la entrada de la mina durante todo ese día y la noche siguiente. Su madre intentó llevarla a casa, pero ella se negó. Doña Socorro permanecía a su lado, igualmente inmóvil, igualmente desesperada. Otras mujeres venían y se iban, algunas recibiendo la noticia terrible de que sus hombres estaban entre los muertos recuperados, otras el alivio inmenso de saber que sus maridos o hijos habían sobrevivido. El 27 de octubre, 4 días después del colapso, los equipos de rescate finalmente lograron abrir un pasaje estrecho hacia el túnel Esperanza. Los hombres que descendieron encontraron una escena de devastación total.
El túnel había sido completamente obliterado por toneladas de roca. No había bolsas de aire, no había espacios donde alguien pudiera haber sobrevivido. Los 12 hombres que habían estado trabajando allí estaban todos muertos, sus cuerpos aplastados e irreconocibles bajo los escombros. Tomó 2 días más recuperar todos los restos. Los cuerpos fueron traídos a la superficie uno por uno, envueltos en lonas, identificados cuando era posible por pertenencias personales o por características que las familias podían reconocer a pesar del daño terrible que había sufrido cada cuerpo. El cuerpo de Sebastián Reyes fue identificado por el reloj de bolsillo que su padre le había regalado cuando se convirtió en barrenador. El reloj había sido aplastado, detenido para siempre a las 2:38 de la tarde del 23 de octubre, el momento exacto del colapso. Cuando llevaron el cuerpo envuelto y lo colocaron con los otros en el edificio comunal que servía como morgue temporal, llamaron a María Eulalia. Ella había estado esperando, sabiendo en algún nivel profundo que esta noticia vendría. Pero cuando la confirmación llegó, cuando le dijeron con palabras simples y compasivas que Sebastián estaba muerto, que nunca lo vería vivo de nuevo, algo dentro de ella se rompió. No lloró, no gritó, no se desmayó como algunas otras mujeres habían hecho al recibir noticias similares. Simplemente se quedó quieta, mirando fijamente al frente, su rostro volviéndose pálido como la cera. Sus ojos, usualmente tan llenos de vida y expresión, se vaciaron de todo, excepto de una profundidad terrible de dolor que era demasiado grande para ser expresado con lágrimas o sonidos. Pidió ver el cuerpo. Los hombres a cargo intentaron disuadirla, diciendo que era mejor recordar a Sebastián como había sido en vida, no ver el daño que la montaña había infligido. Pero María Eulalia insistió con una determinación que no admitía negación. La llevaron al edificio comunal. Otras familias estaban allí, despidiéndose de sus muertos, rezando, llorando. María Eulalia caminó directamente hacia donde yacía el cuerpo de Sebastián, envuelto en lona manchada de tierra y sangre seca. Se arrodilló a su lado. «Quiero verlo», dijo en voz baja pero firme. El sacerdote que estaba administrando los últimos ritos se acercó. «Hija mía, no creo que...» «Quiero verlo», repitió María Eulalia, y había en su voz algo que hizo que el sacerdote asintiera y retrocediera. Un hombre mayor que había ayudado a recuperar los cuerpos, gentilmente abrió la lona. El cuerpo debajo estaba dañado casi más allá del reconocimiento. La roca lo había aplastado, roto, destruido. Pero María Eulalia lo miró sin apartar la vista, sin parpadear, memorizando cada terrible detalle. Extendió su mano y tocó lo que había sido el rostro de Sebastián, ahora tan deformado que apenas era humano. Su mano temblaba, pero su voz cuando habló era firme. «Te lo prometo, mi amor. Te lo prometo con todo lo que soy y todo lo que seré. No termina aquí. Esto no es el final. Te encontraré. No importa dónde estés, no importa cuánto tiempo tome, te encontraré. Ni la tierra ni la muerte nos separarán para siempre». Y entonces, finalmente, María Eulalia lloró. Capítulo 3. La promesa imposible. El funeral masivo para los 12 hombres muertos en el túnel Esperanza se llevó a cabo el 30 de octubre de 1879. Fue una ceremonia sombría, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. El padre Esteban Morales, párroco de la iglesia de Santa Cruz, ofició la misa de Requiem en la pequeña iglesia que no podía acomodar a todos los que querían asistir. Así que muchos permanecieron afuera en la plaza, escuchando las oraciones que se filtraban a través de las puertas abiertas. Los ataúdes, simples cajas de madera de pino, construidas apresuradamente por el carpintero del pueblo, trabajando día y noche, estaban alineados frente al altar.
Sobre cada uno había sido colocada una cruz de madera y una vela. Las familias de los muertos ocupaban los bancos delanteros, las viudas vestidas completamente de negro según la costumbre, algunas con niños pequeños que no comprendían completamente por qué mamá lloraba, por qué papá no regresaba a casa. María Eulalia estaba sentada en el primer banco junto a la madre de Sebastián, doña Refugio, una mujer que había envejecido 10 años en los últimos 7 días. Las dos se sostenían de las manos con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos, encontrando en el contacto físico algo de fuerza para soportar lo insoportable. El padre Morales habló sobre la resignación a la voluntad de Dios, sobre cómo los caminos del Señor son misteriosos y a menudo dolorosos para nuestra comprensión limitada, sobre cómo estos hombres que habían muerto trabajando honestamente para mantener a sus familias seguramente encontrarían misericordia ante el trono divino. Eran palabras que se habían dicho en cientos de funerales anteriores, palabras que intentaban dar consuelo, pero que a menudo sonaban huecas frente a la magnitud del dolor humano. Después de la misa, procesaron al cementerio del pueblo, un terreno pedregoso en una ladera de la montaña, donde generaciones de habitantes de Santa Cruz habían sido enterrados. Habían cavado una fosa común, porque cavar 12 tumbas individuales en aquella tierra dura hubiera tomado demasiado tiempo y porque la compañía minera que había ofrecido pagar los gastos del funeral había especificado que debía ser económico. Los ataúdes fueron bajados uno por uno en la fosa profunda, mientras el padre Morales recitaba las oraciones de entierro. Las mujeres lloraban, los hombres permanecían rígidos con los sombreros en las manos, los niños observaban con ojos grandes y asustados, absorbiendo una lección temprana sobre la naturaleza efímera de la vida. Cuando llegó el turno del ataúd de Sebastián de ser bajado, María Eulalia dio un paso adelante. Llevaba algo en las manos, envuelto en tela. Lo desenvolvió, revelando una pequeña cruz de plata que ella misma había forjado en el taller de su padre durante los últimos días, trabajando hasta que sus manos sangraran, martillando el metal con una intensidad que había asustado a don Feliciano. En la cruz había grabado con letras pequeñas, pero legibles: Sebastián Reyes, 1856-1879. Tu Eulalia te encontrará. Colocó la cruz sobre el ataúd de Sebastián antes de que fuera bajado. Y entonces habló, su voz clara y firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Te juro por Cristo crucificado y por la Virgen Santísima que esto no es el final. La muerte no tendrá la última palabra. Te encontraré, Sebastián. Te encontraré donde sea que estés. Esperaré y buscaré y llamaré tu nombre hasta que me respondas. Este es mi juramento y mi promesa, que Dios me ayude a cumplirlo. Hubo un murmullo incómodo entre los asistentes. Tales promesas no eran apropiadas en un entierro católico. El padre Morales frunció el ceño, preocupado por lo que podría interpretarse como una negación de la voluntad divina, pero María Eulalia ya se había apartado, permitiendo que los enterradores comenzaran a cubrir la fosa con tierra. La compañía minera, siguiendo la costumbre, había proporcionado algo de comida y bebida para después del entierro. Se congregaron en el salón comunal, comiendo pan y bebiendo pulque, hablando en voz baja, ofreciendo condolencias que todas sonaban iguales, porque no había palabras nuevas para el dolor antiguo de perder a alguien amado. María Eulalia no fue a la reunión. En cambio, regresó sola al cementerio después de que todos se habían ido. Se arrodilló junto a la fosa recién cubierta, donde Sebastián yacía con los otros 11 hombres bajo metros de tierra. Permaneció allí hasta que oscureció completamente, rezando, hablando con Sebastián como si pudiera oírla, repitiendo su promesa una y otra vez como un mantra. Su familia la encontró finalmente cerca de la medianoche.
congelándose en el frío de la montaña, y tuvieron que prácticamente cargarla de vuelta a casa porque sus piernas no respondían después de haber estado arrodillada durante horas. En los días siguientes, María Eulalia cayó en una especie de trance. Comía apenas lo suficiente para sobrevivir, dormía poco, pasaba sus días o sentada en silencio mirando al vacío, o cuando su familia no la vigilaba, caminando hacia el cementerio para sentarse junto a la tumba. Su madre y hermanas estaban profundamente preocupadas. Habían visto otras mujeres jóvenes perder a sus prometidos o esposos antes, y sabían que algunas nunca se recuperaban completamente, pasando el resto de sus vidas como sombras medio vivas, atrapadas en el pasado. Pero había algo diferente en el dolor de María Eulalia. No era solo la tristeza profunda de la pérdida, era algo más activo, más enfocado. Era como si estuviera esperando algo, preparándose para algo, aunque nadie podía imaginar qué. El padre Morales vino a visitarla una semana después del funeral. Se sentó con ella en la pequeña sala de la Casa Vargas y habló gentilmente sobre la necesidad de aceptar la voluntad de Dios, sobre cómo Sebastián estaba ahora en un lugar mejor, libre del dolor y el trabajo duro de este mundo, sobre cómo María Eulalia era joven y eventualmente el tiempo curaría su dolor y podría encontrar amor nuevamente. María Eulalia lo escuchó en silencio, sus ojos fijos en el sacerdote, pero no realmente viéndolo. Cuando el padre terminó, ella habló por primera vez en días. «Padre, ¿cree usted en las promesas hechas a los muertos?» El padre Morales titubeó. «La Iglesia enseña que debemos rezar por las almas de los difuntos, que nuestras oraciones pueden ayudarlos si están en el purgatorio. No estoy hablando de oraciones, padre, estoy hablando de promesas. Yo le prometí a Sebastián que lo encontraría». «¿Cree que tal promesa tiene poder, hija mía?», dijo el padre Morales con cuidado. «Debemos tener cuidado con promesas que podrían ser interpretadas como desafíos a la voluntad de Dios. Los muertos están en las manos de Dios ahora. Nosotros los vivos debemos...» «Respóndame, padre, ¿tiene poder una promesa así?» El sacerdote suspiró. «No lo sé, hija. Hay misterios en la relación entre los vivos y los muertos que la Iglesia no comprende completamente. Pero te advierto, buscar demasiado intensamente a los muertos puede ser peligroso. Puede abrirte a influencias que no son de Dios». María Eulalia sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «Gracias por su honestidad, padre, y por su preocupación, pero mi promesa está hecha y la mantendré, cueste lo que cueste». Los meses pasaron. El invierno llegó a las montañas de Puebla, trayendo temperaturas bajo cero y ocasionales nevadas que cubrían el pueblo con un manto blanco que hacía que todo pareciera más limpio y puro de lo que realmente era. La mina de San Jerónimo había reabierto después de semanas de trabajo, reparando el daño del colapso y reforzando túneles debilitados. Los hombres regresaron a trabajar porque no tenían opción, necesitaban alimentar a sus familias, pero todos cargaban ahora un miedo adicional, una conciencia aguda de lo frágiles que eran sus vidas. María Eulalia comenzó a salir de su letargo, pero el cambio no fue hacia la recuperación normal que su familia esperaba. En cambio, desarrolló una obsesión singular. Comenzó a hacer preguntas sobre la mina, sobre los túneles, sobre exactamente dónde había estado ubicado el túnel Esperanza. Quería saber cuán profundo estaba, cuánta tierra había sobre los cuerpos de los hombres enterrados allí. Su padre, preocupado, intentó distraerla con trabajo en el taller. Pero María Eulalia trabajaba mecánicamente, su mente claramente en otro lugar. Su madre intentó involucrarla en actividades sociales, pero María Eulalia rechazaba toda invitación, toda sugerencia de que intentara reconstruir alguna forma de vida normal.
Y cada 23 del mes, el aniversario mensual de la muerte de Sebastián, María Eulalia desaparecía al amanecer y no regresaba hasta después del anochecer. Su familia eventualmente descubrió dónde iba, al cementerio, donde pasaba el día entero junto a la fosa común, rezando, hablando en voz baja, haciendo algo que parecía ser un ritual privado que nadie más comprendía. Fue en el tercer mes después de la muerte de Sebastián, en enero de 1880, cuando comenzó a suceder algo extraño. Capítulo cuarto. Los años de espera. El 23 de enero de 1880, María Eulalia había estado en el cementerio durante todo el día, como era su costumbre cada mes. Cuando regresó a casa al anochecer, su madre notó inmediatamente que algo había cambiado. Había una expresión en el rostro de su hija, una mezcla de esperanza y terror, que la alarmó. «¿Qué pasó, hija?», preguntó doña Carmen, tomando las manos heladas de María Eulalia. María Eulalia miró a su madre con ojos que brillaban con una intensidad febril. «Lo escuché, mamá. Escuché su voz». Doña Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿La voz de quién, hija?» «De Sebastián. Me llamaba desde bajo la tierra. Decía mi nombre. Eulalia», decía. «Eulalia, no me olvides. Espero aquí. Ven a buscarme». Doña Carmen miró a su hija con una mezcla de piedad y alarma creciente. «Hija, el dolor puede hacernos imaginar cosas. Sebastián está con Dios ahora, no puede...» «No lo imaginé», interrumpió María Eulalia firmemente. «Fue tan claro como tu voz ahora. Venía de la tierra, de donde él está enterrado. Me llamaba». Don Feliciano, que había escuchado la conversación, intervino. «Eulalia, entiendo tu dolor. Todos lo entendemos. Pero debes aceptar que Sebastián se ha ido. Estas alucinaciones no son saludables. Tal vez deberíamos hablar con el doctor, conseguir algo que te ayude a dormir mejor». Pero María Eulalia sacudió la cabeza. «No necesito un doctor, y no estoy loca. Sé lo que escuché. Sebastián me llamaba, y yo le respondí. Le dije que cumplía mi promesa, que lo encontraría». Su familia intercambió miradas preocupadas. En los días siguientes intentaron mantener a María Eulalia alejada del cementerio, pero ella encontraba formas de escaparse. Finalmente, resignados, le permitieron sus visitas mensuales, esperando que eventualmente el tiempo curara su obsesión. Pero el tiempo no trajo curación. En cambio, la creencia de María Eulalia en que Sebastián la llamaba desde su tumba solo se fortaleció. Y en el segundo aniversario mensual, el 23 de febrero, algo sucedió que transformó su creencia privada en un fenómeno que otros también experimentaron. Una mujer del pueblo, doña Petra Hernández, había ido al cementerio ese día para visitar la tumba de su esposo, quien había muerto años antes de enfermedad pulmonar, una de las consecuencias comunes de trabajar demasiado tiempo en las minas. Cuando regresó, visiblemente perturbada, buscó al padre Morales. «Padre», dijo, «escuché algo extraño en el cementerio hoy. Había una voz, venía de bajo tierra, una voz de mujer rezando. Pensé al principio que era María Eulalia, la pobre muchacha que perdió a su prometido. Pero cuando la busqué, ella estaba en otro lado del cementerio, arrodillada junto a la fosa común. Y sin embargo, la voz continuaba, viniendo de la tierra misma». El padre Morales frunció el ceño. ¿Qué decía esta voz? Rezaba. Un rosario, creo, pero también decía un nombre, Sebastián. Una y otra vez. «Sebastián, espero. Sebastián, vengo». Y después algo sobre una promesa. El sacerdote decidió investigar personalmente. Al día siguiente fue al cementerio acompañado por el sacristán y por don Feliciano, el padre de María Eulalia. Caminaron por todo el cementerio, deteniéndose en varios lugares, escuchando atentamente.
No escucharon nada fuera de lo ordinario. El viento en los árboles escasos que crecían entre las tumbas, el ocasional canto de pájaros, el distante sonido de actividad en la mina. Pero cuando se acercaron a la fosa común, donde estaban enterrados los 12 mineros, el padre Morales se detuvo abruptamente. «¿Escuchan eso?», susurró. Los otros 2 hombres se quedaron inmóviles, agudizando sus oídos, y entonces lo oyeron. Un sonido muy tenue, casi inaudible, que parecía venir de bajo el suelo. Era como un murmullo distante, palabras que no podían distinguirse claramente, pero que definitivamente eran humanas. Una voz femenina que parecía estar rezando. Don Feliciano se arrodilló y puso su oído contra la tierra. El sonido se hizo ligeramente más claro. «Dios mío», susurró. Es como si alguien estuviera enterrado vivo allá abajo, rezando para ser rescatado». «Pero eso es imposible», dijo el sacristán, su voz temblando. «Han pasado meses. Nadie podría sobrevivir enterrado durante meses». El padre Morales también se arrodilló, escuchando intensamente, y entonces, claramente aunque tenuemente, escuchó palabras. «Sebastián, promesa, encontraré...» Se levantó rápidamente, su rostro pálido. «Hay algo aquí que no comprendo, algo que va más allá de mi experiencia». La noticia se esparció rápidamente por Santa Cruz de las Minas. La tumba de los 12 mineros estaba embrujada. Había una voz allí, una voz de mujer que rezaba y llamaba a uno de los muertos. Algunos decían que era el fantasma de María Eulalia, que su dolor había sido tan intenso que parte de su alma se había separado y permanecía en el cementerio. Otros decían que era una advertencia sobrenatural, que los muertos no estaban descansando en paz. Hubo quienes sugirieron excavar la tumba, verificar que no había alguien enterrado vivo por error. Pero el padre Morales se opuso firmemente. Profanar una tumba consagrada era un pecado grave. Además, después de 4 meses, incluso si milagrosamente alguien hubiera estado vivo cuando fue enterrado, ciertamente estaba muerto ahora. María Eulalia, cuando se enteró de que otros también estaban escuchando la voz, experimentó una validación extraña y perturbadora. No estaba loca, no estaba imaginando cosas. Algo real estaba sucediendo, algo que otros podían percibir. Pero también entendió que su familia y el pueblo estaban aterrorizados. Decidió mantener sus visitas al cementerio en secreto, yendo solo cuando sabía que no habría nadie más allí. Y durante esas visitas solitarias, se arrodillaba junto a la tumba y hablaba con Sebastián, susurrando sus promesas renovadas, escuchando atentamente y ocasionalmente, muy ocasionalmente, escuchando lo que estaba segura era su voz, respondiéndole desde las profundidades de la tierra. Los años pasaron con una lentitud dolorosa. María Eulalia nunca se casó. Rechazó varias propuestas de hombres del pueblo que admiraban su determinación o que simplemente necesitaban esposas. Su vida se dividía entre ayudar en el taller de su padre, cumplir con obligaciones familiares mínimas y sus vigilias mensuales en el cementerio. Su familia eventualmente se resignó. María Eulalia no estaba loca en el sentido de no poder funcionar en la vida diaria. Trabajaba, hablaba coherentemente, mantenía su higiene personal, simplemente vivía con una obsesión que no podía abandonar, una promesa que no podía romper, y cada 23 de cada mes, sin fallar, pasaba el día en el cementerio. Y la voz continuaba, escuchada no solo por ella, sino por otros que ocasionalmente pasaban cerca. La voz de una mujer rezando, llamando un nombre, repitiendo palabras de una promesa que había sido hecha hacía tanto tiempo. En 1885, 6 años después de la muerte de Sebastián, sucedió algo que intensificó el misterio. Una noche del 23 de octubre, el aniversario exacto del colapso de la mina, varios habitantes del pueblo reportaron haber visto una luz extraña en el cementerio.
no era el resplandor de antorchas o lámparas, sino una luminiscencia pálida y azulada que parecía emanar del suelo mismo, específicamente de la fosa común. Un grupo de hombres valientes fue a investigar. Encontraron a María Eulalia arrodillada junto a la tumba, como esperaban, pero ella estaba en una especie de trance, sus ojos abiertos pero no viendo, sus labios moviéndose en oración continua. Y del suelo a su alrededor parecía surgir aquella luz pálida, iluminando su rostro con un resplandor fantasmal. Cuando intentaron acercarse, sintieron algo que los detuvo. No una barrera física, sino una sensación abrumadora de que no debían interferir, que algo sagrado o terrible, o ambos, estaba ocurriendo y que interrumpirlo sería peligroso. Permanecieron a distancia, observando durante horas, hasta que finalmente, cerca del amanecer, la luz se desvaneció gradualmente y María Eulalia pareció despertar de su trance. Se levantó, miró a los hombres que la observaban con una mezcla de compasión y miedo y simplemente caminó de regreso al pueblo sin decir palabra. Después de aquello, la gente comenzó a evitar el cementerio en los días 23 de cada mes. Se sabía que algo extraño sucedía allí, algo que estaba más allá de la comprensión normal, y aunque nadie podía explicarlo, todos lo sentían. María Eulalia estaba cumpliendo su promesa de alguna forma que trascendía las leyes normales de la vida y la muerte. Capítulo 5. Las voces. Bajo la tierra. En 1890, 11 años después del colapso que mató a Sebastián Reyes, la mina de San Jerónimo seguía operando. La compañía había implementado nuevas medidas de seguridad después del desastre de 1879, reforzando túneles, mejorando la ventilación, monitoreando constantemente las estructuras de soporte. Pero las minas siempre serían peligrosas y los hombres seguían muriendo, aunque tal vez no en números tan grandes como en aquel día terrible. El túnel Esperanza nunca fue reabierto. La compañía decidió que era más económico sellar aquella sección y abrir nuevas galerías en otras direcciones. Los cuerpos de los 12 hombres permanecieron donde habían caído, bajo toneladas de roca, en lo que se había convertido en su tumba permanente dentro de la montaña misma. Pero algo extraño comenzó a ser reportado por los mineros que trabajaban en túneles cerca del sellado túnel Esperanza. Decían escuchar voces durante sus turnos, voces que venían de las paredes de roca, voces que sonaban como si estuvieran muy lejos, pero que aún podían escucharse distintamente. Una de las voces era de mujer. Rezaba el rosario en español, llamaba un nombre, repetía palabras sobre una promesa. Los mineros que la escuchaban sentían un escalofrío, porque reconocían el fenómeno. Era la misma voz que se escuchaba en el cementerio, la voz asociada con María Eulalia y su vigilia obsesiva sobre la tumba de su prometido. Pero ahora la voz estaba en la mina misma, viniendo de la roca sólida que separaba los túneles activos del sellado túnel Esperanza. Era como si algo estuviera tratando de comunicarse desde el otro lado, tratando de atravesar las barreras que separaban a los vivos de los muertos. Los mineros más supersticiosos se negaban a trabajar cerca de aquella área. Decían que el lugar estaba maldito, que los espíritus de los hombres muertos no descansaban en paz, que María Eulalia, con su promesa obsesiva, había perturbado el orden natural de las cosas, manteniendo a los muertos atados a este mundo cuando deberían haber seguido adelante hacia lo que viniera después. El capataz de la mina, un hombre práctico que no creía en fantasmas, intentó investigar racionalmente. Teorizó que tal vez había bolsas de aire en la roca que creaban ecos extraños, o que las vibraciones del trabajo en otras partes de la mina se transmitían a través de la piedra de maneras que creaban sonidos que parecían humanos.
pero su explicación no satisfacía a nadie, especialmente después de que él mismo, trabajando tarde una noche en un túnel cerca del área sellada, escuchara claramente una voz de mujer llamando: «Sebastián, espero. Sebastián, mi promesa se cumplirá». El capataz salió de la mina esa noche más rápido de lo que había entrado, su escepticismo severamente sacudido. El fenómeno se intensificó en los días 23 de cada mes, particularmente en octubre, el mes del aniversario. Durante esos días, múltiples trabajadores reportaban escuchar no solo la voz de la mujer, sino también respuestas. Una voz masculina, débil y distante, que parecía venir de profundidades imposibles, que respondía al llamado. Algunos trabajadores juraban haber escuchado diálogos completos, la mujer llamando, el hombre respondiendo, conversaciones de amor y promesas que atravesaban la barrera entre los vivos y los muertos, entre la luz y la oscuridad perpetua de los túneles sellados. La gerencia de la compañía minera se preocupó. Los trabajadores asustados eran trabajadores menos productivos. Consideraron contratar a un sacerdote para realizar un exorcismo o bendición del área, pero temían que tal acción solo confirmaría públicamente que había algo sobrenatural sucediendo, lo cual podría crear pánico y hacer imposible reclutar trabajadores. Finalmente decidieron una solución diferente. Prohibieron completamente el trabajo en aquella sección de la mina. Sellaron los túneles que llevaban al área cerca del túnel Esperanza, colocaron avisos declarándola fuera de límites y reasignaron a todos los trabajadores a otras secciones. Oficialmente dijeron que la roca en aquella área era de pobre calidad y no valía la pena la explotación. Extraoficialmente todos sabían la verdadera razón. María Eulalia, ahora de 31 años, continuaba su vigilia. Había envejecido visiblemente. Su cabello, una vez completamente negro, ahora mostraba mechas grises. Su rostro, que había sido hermoso en su juventud, estaba marcado por años de dolor y obsesión. Pero sus ojos mantenían aquella intensidad, aquella determinación férrea que nunca había flaqueado. Su familia había aceptado hace mucho tiempo que María Eulalia viviría y moriría cumpliendo su promesa. Su padre había muerto en 1887 y en su lecho de muerte había tomado la mano de su hija y le había dicho: «Hija, no sé si lo que haces es voluntad de Dios o algo más oscuro, pero eres mi hija y siempre te amaré. Que encuentres paz en este mundo o en el próximo». Su madre seguía viva, pero estaba envejeciendo rápidamente. Doña Carmen miraba a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque María Eulalia había demostrado una fuerza de voluntad y una fidelidad que eran extraordinarias. Tristeza porque esa misma fuerza había consumido la vida de su hija, había transformado lo que debería haber sido amor en obsesión, lo que debería haber sido duelo en algo que rayaba en lo sobrenatural. En 1894, 15 años después de la muerte de Sebastián, María Eulalia cayó gravemente enferma. Fue una fiebre que atacó súbitamente, dejándola postrada en cama durante semanas. El doctor que la atendió dijo que era tifoidea, común en aquella región donde el agua potable era frecuentemente contaminada. Durante su enfermedad, María Eulalia deliraba. Hablaba constantemente con Sebastián, como si estuviera en la habitación con ella, teniendo conversaciones completas, a veces riendo, a veces llorando, siempre con aquella intensidad que caracterizaba todo lo que hacía. Su familia temía que muriera, y en cierto nivel había una mezcla de alivio con ese miedo, porque tal vez la muerte sería liberación para María Eulalia, un final para la obsesión que había dominado su vida durante 15 años. Pero María Eulalia no murió. Lentamente, agonizantemente, se recuperó. Y cuando finalmente pudo levantarse de la cama, lo primero que hizo, a pesar de estar aún débil,
Fue caminar al cementerio para reanudar su vigilia. «Todavía no», le dijo al aire, arrodillándose junto a la tumba. «Todavía no es tiempo. La promesa debe cumplirse primero». Los años 1890 pasaron hacia el nuevo siglo. El mundo estaba cambiando rápidamente. La electricidad estaba llegando incluso a pueblos remotos. El telégrafo y después el teléfono conectaban distancias que antes requerían días de viaje. México bajo Díaz presentaba una fachada de modernización y progreso, aunque la mayoría de la gente seguía viviendo en pobreza similar a la de siglos anteriores. En Santa Cruz de las Minas, sin embargo, poco cambiaba. La mina seguía operando. Los hombres seguían descendiendo diariamente a la oscuridad, y María Eulalia seguía manteniendo su vigilia, ahora tan anciana antes de su tiempo, que parecía tener 60 años, aunque apenas había pasado los 40. Y las voces bajo la tierra continuaban, no solo en el cementerio ahora, sino también reportadas ocasionalmente en otras partes del pueblo. Una mujer rezando, un hombre respondiendo, conversaciones de amor que atravesaban imposiblemente la barrera de la muerte. El padre Morales, ahora también viejo, había dejado de intentar convencer a María Eulalia de abandonar su promesa. En su lugar, rezaba por ella diariamente, pidiendo que Dios tuviera misericordia de un alma que amaba tan intensamente que no podía aceptar los límites que la muerte imponía. En 1903, 24 años después del colapso que mató a Sebastián Reyes, María Eulalia tuvo una experiencia que ella describiría después como la más cercana que había estado a cumplir su promesa. Era, como siempre, el 23 de octubre. María Eulalia había estado en el cementerio desde el amanecer, arrodillada junto a la tumba. Había estado rezando durante horas cuando, cerca del mediodía, sintió algo cambiar en el aire a su alrededor. La temperatura descendió súbitamente, como si hubiera entrado en una cámara fría. El sonido del viento, de los pájaros, de la mina distante, todo se desvaneció hasta que reinó un silencio absoluto. Y entonces, más claramente que nunca antes, escuchó la voz de Sebastián. No venía de bajo tierra esta vez, venía de todas partes y de ninguna parte. Era la voz que recordaba de hace 24 años, joven y fuerte, sin el daño que la muerte había infligido. «Eulalia», dijo la voz, «mi amor, mi vida, has esperado tan fielmente, has llamado durante tanto tiempo». María Eulalia no pudo hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba frenéticamente a su alrededor, buscando la fuente de la voz. «Estoy aquí», continuó la voz. «Siempre he estado aquí. Tu promesa me mantuvo atado. Tu amor no me dejó partir. He esperado en la oscuridad bajo la tierra, atrapado entre mundos, porque tú me llamabas y yo no podía negarme». «Sebastián», María Eulalia finalmente encontró su voz. «¿Dónde estás? ¿Cómo puedo venir a ti?» «Aún no», respondió la voz, y había tristeza en ella. «Todavía no es tiempo, pero pronto se cumplirá la promesa, y entonces estaremos juntos como debimos haber estado hace 24 años. En la oscuridad bajo la tierra, donde los vivos no pueden venir, pero donde tú vendrás porque tu promesa te llevará allí». «Esperaré», dijo María Eulalia. «He esperado 24 años, puedo esperar más». «Sé paciente, mi amor», dijo la voz, desvaneciéndose gradualmente. «La tierra nos reunirá, la promesa bajo la tierra se cumplirá». Y entonces el momento pasó. Los sonidos normales del mundo regresaron, la temperatura volvió a la normal, y María Eulalia estaba sola nuevamente en el cementerio, arrodillada junto a una tumba que había guardado durante casi un cuarto de siglo. Pero ahora sabía que su espera no era en vano, que Sebastián realmente la estaba esperando, que su promesa tendría cumplimiento. Solo necesitaba continuar siendo fiel, continuar llamando,
continuar esperando. Y eso es exactamente lo que hizo. Capítulo final. El juramento eterno. El año de 1912 llegó con los vientos del cambio. La Revolución Mexicana había comenzado en 1910, y aunque inicialmente había afectado principalmente el norte del país, gradualmente se extendía hacia el sur. Había rumores de que tropas revolucionarias estaban operando en las montañas, que la mina de San Jerónimo podría ser un objetivo porque era propiedad extranjera, símbolo de la explotación que los revolucionarios denunciaban. María Eulalia tenía 52 años, parecía mucho mayor. Su cabello era completamente blanco, su cuerpo frágil y encorvado, su rostro marcado profundamente por décadas de dolor y obsesión. Su madre había muerto 3 años antes, y la mayoría de sus hermanos se habían mudado a otras ciudades. Vivía sola ahora en la casa familiar, mantenida por la caridad de vecinos que la respetaban por su fidelidad inquebrantable, aunque la consideraban ligeramente loca. Y aún, cada 23 de cada mes, caminaba al cementerio. Ahora le tomaba mucho más tiempo hacer el trayecto, sus piernas viejas apenas capaces de cargar su peso. Pero nunca fallaba. 33 años de vigilia ininterrumpida. 33 años de cumplir una promesa que otros habían olvidado hace mucho tiempo. Las voces bajo la tierra continuaban, reportadas no solo por ella sino por otros en el pueblo. Se habían convertido en parte del folclore local, una historia que se contaba a los niños como advertencia sobre los peligros del amor obsesivo, sobre promesas que no deberían hacerse, sobre la importancia de dejar ir a los muertos en lugar de mantenerlos atados al mundo de los vivos. Pero para María Eulalia no era folclore, era su vida, su propósito, su razón de continuar existiendo. El 23 de octubre de 1912, 33 años exactos después del colapso que mató a Sebastián Reyes, María Eulalia se levantó antes del amanecer como siempre hacía en ese día. Se vistió con cuidado en sus ropas negras, ahora raídas y remendadas tantas veces que apenas conservaban forma. Tomó su rosario, las cuentas gastadas por décadas de uso, y comenzó su caminata hacia el cementerio. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que amenazaban lluvia. El aire tenía aquella cualidad densa que presagiaba tormenta. María Eulalia caminó lentamente, deteniéndose frecuentemente para recuperar el aliento. Le dolía todo el cuerpo, sus huesos protestando contra el movimiento, su corazón latiendo irregularmente en su pecho. Llegó al cementerio justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Se arrodilló en su lugar habitual junto a la fosa común, ahora marcada por una cruz simple de piedra que algún alma caritativa había erigido años atrás. La tumba misma había comenzado a hundirse ligeramente, el suelo sobre los cuerpos enterrados asentándose gradualmente. María Eulalia comenzó sus oraciones, el rosario moviéndose entre sus dedos artríticos. Rezaba en voz alta, su voz débil luchando contra el sonido creciente de la lluvia. Y entonces lo sintió. Ese cambio en el aire que había experimentado ocasionalmente durante años, la temperatura descendiendo, los sonidos del mundo desvaneciéndose, aquella sensación de que algo estaba a punto de suceder. «Sebastián», llamó. «Sebastián, ¿estás aquí?» La voz vino más clara que nunca. «Estoy aquí, mi amor. Siempre he estado aquí, y ahora, finalmente, es tiempo». María Eulalia levantó la vista y vio algo que la dejó sin aliento. El aire sobre la tumba estaba distorsionándose, como si el calor hiciera que ondulara, aunque hacía frío. Y a través de esa distorsión podía ver algo, un lugar que no era el cementerio, un espacio oscuro que se extendía infinitamente bajo la tierra. Y en ese espacio oscuro podía ver a Sebastián, no como había sido cuando murió, destrozado bajo la roca, ni como habría sido ahora si hubiera vivido,
un hombre de 56 años, sino como era el último día que lo vio vivo, joven, fuerte, hermoso, con aquella sonrisa que había amado tanto. Extendía su mano hacia ella a través de la distorsión en el aire. «Ven, Eulalia», dijo, «ven a cumplir tu promesa. Ven a estar conmigo en la oscuridad bajo la tierra, donde he esperado durante 33 años. Ven a ser mía finalmente, como debiste haber sido hace tanto tiempo». María Eulalia intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Estaba demasiado vieja, demasiado débil. Miró sus manos arrugadas, su cuerpo destruido por los años y sintió desesperación. Después de esperar tanto, de ser tan fiel, ¿no podría alcanzarlo al final? «No puedo», susurró. «Sebastián, no puedo levantarme. Mis fuerzas...» «No necesitas fuerzas del cuerpo», dijo Sebastián. «Necesitas solo la fuerza de tu promesa. Suelta tu cuerpo viejo. Ven a mí como el alma pura que siempre has sido. Deja atrás el mundo de los vivos y entra al lugar donde te he esperado». Y María Eulalia comprendió. Su promesa nunca había sido sobre reunirse con Sebastián en vida. Había sido sobre reunirse con él en muerte, sobre bajar a la oscuridad donde él esperaba, sobre estar con él bajo la tierra. Sintió algo aflojarse en su pecho, el dolor que había sido su compañero constante durante años intensificándose y después, súbitamente, desvaneciéndose. Su corazón viejo y cansado daba su último latido. Su cuerpo comenzaba a colapsar hacia adelante sobre la tumba, pero su alma, liberada finalmente de la carne que la había aprisionado, se levantaba y podía ver a Sebastián claramente ahora, no distorsionado por la barrera entre mundos, sino directamente frente a ella, tan real como lo había sido 33 años atrás. Tomó su mano extendida. Sintió su toque, cálido y sólido y real, de maneras que el mundo físico nunca había sido después de su muerte. «Has cumplido tu promesa», dijo Sebastián sonriendo. «Has esperado con más fidelidad de la que cualquier alma tiene derecho a pedir. Has llamado mi nombre hasta que no pude permanecer separado de ti. Has amado más fuerte que la muerte, más profundo que la tumba. Y ahora, finalmente, podemos estar juntos». «¿Por siempre?», preguntó María Eulalia, su voz la de una muchacha joven nuevamente. «Por toda la eternidad», respondió Sebastián. «En la oscuridad bajo la tierra, donde el tiempo no tiene significado, donde el mundo de arriba no puede alcanzarnos, donde tu promesa nos mantendrá unidos más allá de cualquier poder de Dios o diablo para separarnos». Y entonces, tomados de las manos, descendieron. Bajaron a través de capas de tierra y roca, bajaron a través del cementerio hacia los túneles de la mina muy debajo, bajaron hacia el túnel Esperanza, donde Sebastián había sido enterrado, bajaron hacia un lugar que no estaba completamente en el mundo de los vivos, ni completamente en el mundo de los muertos, sino en algún espacio intermedio creado por la fuerza de una promesa que nunca debió hacerse, pero que una vez hecha no podía romperse. En el cementerio, bajo la lluvia creciente, el cuerpo de María Eulalia Vargas Santillana yacía inmóvil sobre la tumba de su prometido, sus brazos extendidos como si abrazara la tierra misma, su rostro en paz por primera vez en 33 años. La encontraron horas después. El padre que ahora servía la iglesia, un hombre joven que no había conocido a María Eulalia en su juventud, sino solo como la mujer vieja que mantenía aquella vigilia extraña, declaró que había muerto de causas naturales, su corazón finalmente cediendo después de años de tensión. Fue enterrada en una tumba separada al otro lado del cementerio. Su familia sobreviviente sintió que sería inapropiado enterrarla junto a los mineros, junto a un hombre con quien nunca se había casado oficialmente. Pero algunos en el pueblo dijeron que el lugar de su tumba no importaba,
porque María Eulalia no estaba realmente allí. Estaba bajo la tierra, en algún lugar más profundo que cualquier tumba física, reunida finalmente con el hombre que había amado con una intensidad que había desafiado las leyes de la vida y la muerte. Y las voces no cesaron con su muerte. Si algo, se intensificaron. En los días 23 de cada mes, especialmente en octubre, la gente que pasaba cerca del cementerio o cerca de las secciones selladas de la mina reportaba escuchar no una sino dos voces bajo la tierra. Una mujer y un hombre, conversando en susurros que no podían distinguirse completamente, pero que claramente eran palabras de amor, promesas renovadas, conversaciones que atravesaban el tiempo y el espacio. Los mineros que trabajaban en la mina de San Jerónimo, que continuó operando hasta 1932, cuando finalmente se agotó y fue abandonada, juraban que en ciertas noches podían escuchar movimiento en los túneles sellados. Pasos que caminaban por galerías que nadie había pisado en décadas. Voces que cantaban canciones de amor en la oscuridad perpetua. El sonido de dos personas que finalmente habían encontrado la reunión que habían buscado durante tanto tiempo. La historia de María Eulalia y Sebastián se convirtió en leyenda. Se cuenta aún hoy en Puebla una advertencia sobre los peligros del amor obsesivo, sobre promesas que atan a los muertos al mundo de los vivos, sobre la importancia de dejar ir cuando es tiempo de hacerlo. Pero también es contada como historia de amor, de la fidelidad más absoluta, de un alma que amó tan profundamente que ni la muerte ni el tiempo pudieron romper ese vínculo. Y en las montañas donde alguna vez estuvo Santa Cruz de las Minas, ahora casi completamente abandonado después de que la mina cerró y la gente se mudó a otros lugares buscando trabajo, dicen que todavía se pueden escuchar las voces en ciertas noches. Una mujer rezando, un hombre respondiendo, dos almas atrapadas eternamente en la oscuridad bajo la tierra, cumpliendo para siempre una promesa que nunca debió hacerse, pero que una vez hecha se volvió más fuerte que cualquier fuerza en el cielo o en la tierra. El juramento de María Eulalia se cumplió. Encontró a Sebastián. Y ambos permanecen allí aún, en algún lugar bajo las montañas de Puebla, en la oscuridad que es su tumba y su hogar eterno, unidos por una promesa que ni Dios mismo podría romper. Es una historia de amor, es una historia de terror, es una advertencia, es un testimonio. Es, sobre todo, un recordatorio de que hay fuerzas en el corazón humano que van más allá de nuestra comprensión. Promesas que una vez hechas adquieren vida propia, amores que son tan intensos que doblan las mismas leyes de la realidad para cumplir su propósito. Y la próxima vez que pases por un cementerio antiguo en las montañas de México y escuches voces susurrando bajo la tierra, recuerda a María Eulalia y su promesa. Recuerda que algunos juramentos nunca mueren, que algunos amores nunca terminan y que la tierra guarda secretos que son más antiguos y más profundos que cualquier tumba. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde las promesas persisten más allá de la muerte, donde el amor desafía los límites de lo posible y donde la verdad es siempre más extraña que cualquier ficción que pudiéramos inventar.